Los dos anteriores temas los dedicamos a las transiciones. Vimos cómo en Colombia no hay una sola transición, sino varias, y superpuestas una con otra. En este video vamos a ver la última transición, la del acuerdo final con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Las FARC, como tal, nacen en 1964, después del bombardeo de Marquetalia, pero habían existido antes como autodefensas campesinas liberales, en el marco de la última guerra entre liberales y conservadores llamada La Violencia. Enfrentamiento armado que terminó con un proceso de paz denominado el Frente Nacional, fruto del cual se generó una represión y asfixia del sistema político que, junto a otros factores, terminaron generando la aparición de violentas guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento 19 de Abril M19 o las mismas FARC. Para entender el proceso de paz firmado con las FARC en el 2016, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, estamos hablando de una guerrilla a las FARC que eran eminentemente campesinas y cuya mayor reivindicación era el acceso a la tierra y las garantías para producir en la misma. 2. Las FARC eran la guerrilla más antigua del mundo y a pesar de toda la arremetida contra ellas, su fin como grupo armado no se dio por una victoria militar, sino en una mesa de negociación. Y 3. Cuando este proceso de paz da a luz, ya habíamos tenido un antecedente de aplicación de medidas de justicia transicional en el anterior proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y además se habían consolidado herramientas internacionales que exigían la verdad, la no impunidad contra crímenes atroces y la reparación de las víctimas. Con estos antecedentes, entremos ahora sí a analizar los puntos del acuerdo final con esta guerrilla, que dan vida a un nuevo e inédito proceso de justicia transicional en Colombia. Como vimos, las FARC eran una guerrilla eminentemente campesina. De ahí que el primer punto en los acuerdos de paz sea la transformación estructural del campo colombiano. Transformación que debe darse por la exclusión, por la miseria y por la violencia que ha azotado históricamente a las zonas rurales de nuestro país, lo cual explica el origen de las FARC, pero no justifica los actos que cometieron. Pero dejemos a un lado a las FARC y centrémonos en las cifras que explican la situación del campo colombiano hoy. Primero, el 75.5% de los 1.122 municipios que tiene Colombia son rurales. Y estos municipios rurales representan el 94.4% del total del territorio nacional. 2. El 83% de los niños campesinos no van a la escuela. Y los jóvenes campesinos solamente en un 1% logran llegar a una universidad. 3. Tenemos cerca de 7 millones de desplazados del campo. Y las tierras despojadas pendientes de restitución suman millones de hectáreas. 4. La situación de las necesidades básicas insatisfechas en el campo son mucho peores que en las zonas marginales de las ciudades. Y 5. Los campesinos hoy no tienen acceso a tierra y mucho menos a garantías para poder cultivarla. Ante esto, el acuerdo de paz propone como prioridad: 1. Darle tierra a los campesinos a través del Fondo de Tierras. 2. Formalizarles la propiedad, entregarles los títulos. 3. Garantizar los recursos para el desarrollo rural, especialmente a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, que ya están siendo instalados en 170 municipios, los municipios más excluidos y más afectados por el conflicto, donde se prioriza la inversión pública, los estímulos para la productividad y la infraestructura económica y social.
El acuerdo de paz parte de aceptar que la violencia se vence fortaleciendo nuestra democracia. Por eso parte del acuerdo fue brindarle espacios a las FARC para que abandonara la guerra y entrara a la política. Por eso hoy no son una guerrilla, sino un partido político. No están en el monte combatiendo, sino en el Congreso debatiendo, a través de las 5 curules en Cámara y 5 curules en el Senado, que se les otorgó por 2 periodos legislativos, tiempo después del cual tendrán que ganarse su espacio en la contienda electoral. Este punto de la participación política saldó una deuda histórica, una deuda de la Constitución de 1991, el Estatuto de la Oposición. Estatuto que hoy brinda garantías a los partidos declarados en oposición o independientes frente al gobierno de turno. Este punto 2 además pretende fortalecer la participación ciudadana y mejorar el sistema electoral en Colombia. Y por último, en este punto de participación política se pactaron las 16 circunscripciones especiales de paz, unos cupos en la Cámara de Representantes para los territorios más excluidos, los territorios víctimas del conflicto armado, parte del acuerdo que lastimosamente aún no se ha cumplido. Gracias a este punto entregaron las armas y se encuentran en proceso de reincorporación más de 13.000 hombres de la antigua guerrilla de las FARC, en un proceso que incluyó un mecanismo tripartita entre el Gobierno Nacional, las FARC y Naciones Unidas, y la instalación de zonas transitorias veredales. Actualmente, fruto de este punto, se desarrollan las medidas de protección de los excombatientes, el desmantelamiento de organizaciones criminales y el apoyo para la reincorporación económica y social. El narcotráfico es el principal combustible de la guerra en Colombia. Por eso, a pesar del proceso de paz, las zonas que sufren este flagelo continúan plagadas de graves fenómenos de violencia. El acuerdo de paz propuso enfrentar el narcotráfico de 4 formas. Primero, acabando la criminalización del campesino y promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, algo que tiene que ir entrelazado con las garantías de la reforma rural integral. Segundo, atacando el consumo desde una política de prevención y salud pública. Tercero, persiguiendo el crimen organizado y el lavado de activos en todos los sectores de la economía. Y cuarto, promoviendo un debate internacional, un foro donde se pueda analizar nuevas formas de lucha contra las drogas. Este punto reafirma la centralidad de las víctimas en todos los demás puntos del acuerdo final y estipula la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que analizaremos a profundidad en el segundo módulo de este curso. Fruto de este punto se creó una comisión de implementación, seguimiento y verificación, con participación de los países garantes del acuerdo de paz, un plan marco de implementación y medidas para su aplicación en lo territorial, especialmente en los planes de desarrollo departamentales y municipales. También fruto de este punto se acordó un mecanismo de refrendación, un referendo que fue votado el 2 de octubre de 2016 y donde por escaso margen ganó el no a los acuerdos, lo que obligó a instalar mesas de concertación con los promotores del no al referendo. Y por último se pactó un capítulo étnico, que es transversal a todos los puntos del acuerdo, donde las FARC y el gobierno nacional aceptaron que las comunidades étnicas tienen una historia de colonialismo, esclavitud y exclusión, que hace necesario proteger sus territorios y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos en el marco de sus usos y costumbres tradicionales. Por tal motivo, se comprometieron a interpretar la aplicación del acuerdo desde la autodeterminación étnica, el gobierno propio, la consulta previa, libre e informada,
y la autonomía social, económica y política de las comunidades ancestrales. A manera de conclusión, podemos decir que del cumplimiento de cada uno de los puntos del acuerdo depende el éxito de los demás puntos. Por ejemplo, no va a funcionar la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito del punto 4 sin los proyectos agrícolas del punto 1 y viceversa. Ni va a funcionar la no repetición del punto 5 sin un armónico proceso de reincorporación como lo estipula el punto 3. Además, la construcción de paz y la reconciliación dependen estrictamente del cumplimiento de los derechos de las víctimas, estipulados en el acuerdo de paz, pero también en la ley de víctimas, en la ley de justicia y paz, y además en el compromiso radical que hagamos como nación del cumplimiento de la Constitución de 1991. Terminamos este módulo invitándolos a ver el video de refuerzo, El espíritu del acuerdo de paz de Diana Uribe, y a realizar la lectura complementaria, una síntesis de los acuerdos, un texto de la Universidad del Rosario.